En el año 2021, cada mes, los niveles de inflación se empeoraban en los Estados Unidos. En este gráfico, ustedes van a poder ver cómo la inflación se disparó en el año 2021 a los niveles más altos que hemos visto en más de 40 años. En estos últimos meses, la nueva norma en los Estados Unidos es que los niveles de inflación estén en alrededor de 6 a 7%, niveles que son más parecidos a los de Latinoamérica. Esta situación es muy preocupante y muchos temen que se va a empeorar. El jefe y fundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo a finales de octubre, la hiperinflación va a cambiarlo todo y ya está en marcha. Así es. Los jefes de las empresas más importantes del mundo, como Warren Buffett y Elon Musk, han dicho en varias ocasiones que la inflación que tenemos hoy es muy preocupante y probablemente se va a empeorar. Y cuando se trata de predecir colapsos económicos, el ícono Michael Burry, que predijo la crisis del 2008 y el colapso de la burbuja de bienes raíces, dice que estamos viviendo en una época de locos. La bolsa está sobrevalorada y tenemos un riesgo muy serio de hiperinflación. Él advierte que la economía va a sufrir mucho y el colapso del 1929 probablemente se va a repetir. Estas son palabras mayores que preocuparían a cualquiera. Y acuérdense, esas son las personas que pertenecen a la élite empresarial del mundo. Si ellos tienen razón sobre una inflación exagerada o hiperinflación, pues estamos en problemas muy serios. No obstante, una pregunta que tú seguramente tienes es: ¿cómo podría la hiperinflación afectarme a mí? En este video yo te voy a explicar qué es la hiperinflación y cómo esta se comería tus ahorros y te dejaría pobre. Ahora, asegúrate de mirar hasta el final de este video, ya que también te voy a explicar qué es lo que tú puedes hacer para inmunizarte contra la hiperinflación futura. Entonces, empecemos primero a entender qué es la hiperinflación. Como ustedes sabrán de mis videos, yo hablo mucho sobre la inflación en los Estados Unidos. La inflación, en muy simples palabras, significa que todos los productos y servicios comunes suben de precio. Cuando se dice que la inflación es de 5% anual en los Estados Unidos, esto significa que todos los productos y servicios comunes han subido un 5% ese año. La razón por qué todos los economistas y políticos le temen a la inflación es porque esta es muy difícil de controlar. Una vez empieza a manifestarse, se convierte como una llama de fuego que se esparce en toda la economía. Y cuando los precios de los productos y servicios suben, la población se queda más pobre. ¿Por qué? Seguramente te estarás preguntando. Pues si los precios de todas las cosas y servicios que tú consumes todos los días suben un 5% y tu salario no sube nada, eso significa que tú estás más pobre, ya que tus dólares pueden comprar 5% menos. Así que la inflación es una plaga para todos y esta se debería parar a toda costa. Pero esa es la inflación. Ahora quisiera explicarles qué significa la hiperinflación. Como lo sugiere el nombre, la hiperinflación es un incremento exagerado e incontrolable de la subida de precios al consumidor. Ahora, decir que el incremento de precios exagerado determina la hiperinflación es extremadamente relativo. Por lo tanto, todos los economistas llegaron a un consenso que la hiperinflación normalmente significa que la inflación debe estar en alrededor de 50% cada mes. Así que imagínate que los precios de McDonald's, del transporte público y el precio de una cerveza suba con un 50% cada mes. Es una verdadera locura. Y lo más increíble de todo esto es que ha pasado cientos de veces en la historia humana. Los ejemplos más comunes de hiperinflación son los de Venezuela actualmente, de Zimbabue, de Bolivia en los años 1980 y de Alemania en los años 1920. En estos casos específicos, la hiperinflación destruyó a estas economías y dejó a la población completamente pobre. Pregúntale a cualquier venezolano que conozcas y ellos te van a decir cómo una Coca-Cola valía menos de 1000 bolívares antes y ahora vale millones de bolívares. Así es, en Venezuela se utilizan billetes de miles de millones de bolívares, ya que el bolívar pierde su valor ante la hiperinflación. Pero la hiperinflación no solo causa pobreza y miseria. La hiperinflación puede causar guerras, como lo hizo en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la hiperinflación es probablemente lo peor que le puede pasar a un país y a su gente. Es verdaderamente una garantía que te llevará a la pobreza y al conflicto. Pero
¿Qué es lo que causa la hiperinflación? Pues en los casos que les mencioné anteriormente, estos países estaban altamente endeudados. Por ejemplo, Alemania, a comienzos del siglo XX, perdió la Primera Guerra Mundial y tuvo que pagar no solamente por los gastos que ellos tuvieron al estar en guerra, sino que también tuvieron que pagarle a Inglaterra, Francia y demás países por los daños que les causaron. Y ya que esta deuda era tan inmensa, el gobierno de Alemania decidió pagar la deuda al imprimir su propia moneda. Al empezar a imprimir su propia moneda, esta moneda lentamente iba perdiendo su valor adquisitivo. Al perder su valor adquisitivo, todas las tiendas y vendedores empezaban a subir sus precios para adaptarse a la impresión de billetes. Al subir sus precios, la inflación subía. Pero en estos casos, la inflación subió tanto que se empezó a descontrolar y la moneda alemana perdía tanto valor que se necesitaban billetes de millones o hasta billones para poder comprar un simple pan. Y si siguen confundidos sobre la hiperinflación, déjenme darles un ejemplo muy simple. Un reloj Rolex Submariner hoy en día tiene un valor de alrededor de $10,000. La razón por qué este reloj es tan caro no es porque es de oro ni de plata. La razón es porque esta es una marca reconocida y, lo más importante, es un reloj escaso. Es la escasez de este reloj lo que le da su precio, ya que se fabrican muy pocos. Y digamos que solo existen alrededor de 10,000 de estos relojes en todo el mundo. Pero digamos que la empresa Rolex que los fabrica se encuentra con muchas deudas y decide fabricar 1,000,000 de estos relojes para venderlos y pagar su deuda. Pues al fabricar tantos de golpe, de repente el mercado ya no los ve muy escasos y estos relojes van a perder su valor actual de $10,000. Eso mismo ha pasado en los países que les mencioné. Ellos imprimieron mucho de su propio dinero y este perdió su valor casi por completo. Ahora, volviendo a la era moderna, como ustedes sabrán de mis videos, los Estados Unidos ha estado haciendo lo mismo que estos países que sufrieron de hiperinflación. Ha estado imprimiendo dinero. En el año 2020, los Estados Unidos imprimió y añadió alrededor de 40% más dólares a su economía para poder combatir la pandemia y para apoyar a sus ciudadanos y empresas. Es más, en el primer mes de pandemia se imprimió más dinero en un mes que lo que se imprimió en 2 siglos. Imagínense esa locura. Pero la pandemia sigue afectándonos, como ustedes sabrán, y en el año 2021 se estima que el gobierno estadounidense va a imprimir un total de 30 a 40% más dólares de nuevo. Así que, como mínimo, el gobierno ha impreso un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación durante esta pandemia. Y si ustedes se acordarán, al comienzo de este video, el jefe y fundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo que la hiperinflación ya está en los Estados Unidos. En este caso, él se está refiriendo justamente a la impresión de dólares y también a la inflación exagerada que ya estamos viendo. Acuérdense, esta inflación se vuelve cada vez peor. Por lo tanto, hace sentido preocuparse por la hiperinflación. Todavía no ha llegado, pero si fuéramos a escuchar a Jack Dorsey y las advertencias del mundo financiero, esta va a llegar pronto. Como les explicaba, la hiperinflación es una de las peores cosas que le puede pasar a un país. Los precios de absolutamente todo se disparan sin control y lo peor de todo esto es que esta hiperinflación se come todos tus ahorros y te deja pobre. Y es aquí que quisiera hablar de cómo tú te puedes proteger de dicha hiperinflación. Nuevamente, les quiero decir, la hiperinflación no ha llegado a los Estados Unidos. Pero para evitar que esta hiperinflación se coma tus ahorros y te deje pobre, tú puedes invertir en ciertos activos que son inmunes a la hiperinflación. Y aquí quisiera empezar hablándoles de bienes raíces. Los inmuebles son una de las armas más fuertes en un periodo inflacionario como el que vivimos hoy. Los inmuebles son inversiones reales y físicas que normalmente suben de precio al ritmo de la inflación y del crecimiento económico. Es más, sin importar que haya inflación, las inversiones en bienes raíces son de las más seguras y mejores a largo plazo. Personalmente, yo tengo más de la mitad de mi dinero invertido en bienes raíces. En la bolsa tengo acciones de empresas que son dueñas de edificios de oficinas, de tiendas, de casas en alquiler, pero también en hogares de ancianos. Luego, de la misma manera, otra muy buena inversión son las tierras. Las propiedades agrícolas, los terrenos y hasta propiedades con forestas son excelentes inversiones, ya que estas también suben de precio siguiendo a la inflación. Pero lo interesante de las tierras agrícolas es que estas hasta suben de precio aún más en periodos inflacionarios, ya que hay mucha demanda por los cereales que se producen. Un dato muy interesante es que Bill Gates
y muchos otros millonarios han estado comprando tierras agrícolas como nunca antes en los últimos años, gracias a estas cualidades económicas. Otra muy buena inversión que tú puedes hacer para inmunizarte de la inflación son las inversiones en recursos naturales. Como les explicaba, la hiperinflación es la subida de precios exagerada de absolutamente todos los productos y servicios. Y mientras el dinero está perdiendo su valor, los recursos naturales no lo están. Metales esenciales como el cobre, el hierro, el litio y otros recursos como el petróleo y el gas natural son muy buenas inversiones en periodos inflacionarios. Nuevamente, yo invierto en empresas petroleras, por ejemplo, que cotizan en la bolsa para protegerme ante dicha inflación. Y finalmente, si tú verdaderamente quieres protegerte ante la hiperinflación, tú puedes invertir en oro, plata y criptomonedas. Cuando las monedas entran en hiperinflación, lo primero que la gente hace es comprar otro tipo de monedas como el dólar, el euro y el franco suizo. Pero si Estados Unidos entra en hiperinflación, este mismo dólar no va a valer nada. Por lo tanto, el oro, la plata, los metales preciosos y también las criptomonedas pueden proteger tu dinero. Estas inversiones también suben de valor al ritmo de la inflación, ya que son escasas. Es decir, hay una cantidad limitada de oro, metales preciosos y hasta criptomonedas. Y la manera como puedes invertir en oro es al comprar oro físico, comprar acciones en fondos que contienen oro en bóvedas en Suiza y también comprar acciones de empresas que producen oro y metales preciosos. Por ahora, yo no estoy invirtiendo en metales preciosos ya que tengo que ver más evidencias que la hiperinflación va a llegar a ser una realidad. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que va a venir una hiperinflación? ¿Y en qué año o en qué fecha? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te hablo sobre cómo Estados Unidos y China pueden entrar en guerra. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.